Hola gancheros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Algunos de vosotros me habéis preguntado cómo tenéis que hacer para poder tejer óvalos o en forma ovalada en lugar de hacerlo en círculos normales como siempre tejemos los amigurumi. Seguro que habéis visto en patrones, en fotos y demás algunas piezas o incluso amigurumis enteros que en vez de ser redondos son un poco alargados, pero se tejen igualmente en espiral. Así que hoy vamos a aprender cómo hacer estos óvalos, aunque hay muchas formas y muchos patrones diferentes para tejer óvalos, pero si lo que quieres es diseñarlos tú, en vez de seguir un patrón ya escrito, yo te voy a dar algunos consejitos para que sepas cómo tienes que hacerlo. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Vamos a conocer algunos consejos para tejer óvalos. Vamos a empezar con una cadena inicial del tamaño que tú quieras. La mía en este ejemplo va a tener 6 cadenas. A continuación tenemos que hacer una más para subir el tejido y trabajar con puntos bajos. Desde la segunda cadena, desde la aguja, vamos a tejer un punto bajo en cada una de las cadenas. Ya hemos hecho 5 puntos hasta ahora. Y en la última cadena tenemos que hacer uno de los extremos redondeados del óvalo. Para ello, simplemente haz 4 puntos juntos en esa cadena. Estos 4 puntos fuerzan al trabajo a que se gire. Y ahora vamos a tejer 4 puntos en cada una de las cadenas hasta volver al comienzo. Inserta la aguja en el bucle libre de cada una de las cadenas. Este bucle es el que hay enfrente del que ya utilizamos para tejer. Y la quinta cadena es la misma en la que tejimos nuestro primer punto bajo. Para repetir el otro extremo redondeado del óvalo, solo tenemos que hacer 3 puntos bajos. Tres puntos bajos más el primero que ya hicimos, 4 puntos bajos y el óvalo ya está terminado. Ahora vamos a aumentar nuestro óvalo.
El primer punto bajo es una esquina, así que vamos a hacer en él un aumento. A continuación, haz 4 puntos hasta llegar a la otra esquina del aumento de 4 puntos del extremo. En este extremo tenemos que hacer otro aumento para formar la esquina. Seguimos con 2 puntos bajos y hacemos la otra esquina, otros 2 puntos juntos. Continúa con 4 puntos bajos hasta la última esquina del óvalo. Para ello nos quedan 3 puntos bajos, así que solo haremos una esquina, 2 puntos bajos juntos o un aumento. Y los 2 últimos puntos bajos que separan con la primera esquina que ya hicimos. La segunda vuelta del óvalo ya está terminada. Desde la tercera vuelta y en adelante, los extremos del óvalo deben ser siempre iguales. Un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Comienza cada vuelta con una esquina del extremo, solo un aumento. Los lados del óvalo en la vuelta 3 tiene tantos puntos como cadenas de la cadena inicial. Para este ejemplo, tengo que hacer 6 puntos hasta el otro extremo. Recuerda, los extremos siempre son iguales. Un aumento, 2 puntos y un aumento. Los laterales del óvalo en cada vuelta van a aumentar 2 puntos. Es decir, que en la vuelta 4 tienes que hacer 8 puntos entre los extremos. En la vuelta 5 tendrás que hacer 10 puntos bajos y así sucesivamente. Y para terminar cada vuelta, simplemente completa ese extremo que ya empezamos al comenzar la vuelta. Si empezamos con un aumento, solo tenemos que hacer 2 puntos y un aumento. Y esto es un óvalo. No olvides que yo he llamado esquinas para entenderlo mejor. Pero estos consejos te ayudarán a hacer óvalos redondeados de cualquier tamaño.
Esta muestra es el patrón exacto de un nuevo diseño que veremos pronto. ¿Tienes ganas de conocerlo? Pues bien, eso ha sido todo. Como ya has visto, es muy sencillo y tú puedes decidir la longitud que va a tener la pieza con el número de cadenas iniciales al tejer. Simplemente recuerda que en los dos extremos estamos haciendo 4 puntos bajos juntos y a partir de ahí vamos a tejer en los extremos siempre las esquinas que van a hacer que gire el tejido. Y entre los dos extremos siempre va a ser el mismo número de puntos a partir de la segunda vuelta, sumando siempre 2. Es decir, que si empiezas con 8, en la primera y en la segunda vuelta tendrás 6 puntos bajos en medio y los dos extremos, y a partir de la tercera, cuarta, quinta y demás siempre irás sumando 8, 10, 12, etc. Con este pequeño truco seguro que puedes hacerlo sin problemas. Pero si te ha quedado alguna duda, recuerda dejármelo abajo en los comentarios y yo trataré de ayudarte. Como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!